Estamos de vuelta luego de la pausa, hoy en un día muy especial, estamos recordando el Día del Periodista y es por eso que también queremos hacer un balance y un análisis con un destacado, no solamente periodista en ejercicio, sino que también una persona que ha dedicado su vida a la docencia de este oficio, como a muchos intelectuales les gusta plantear. Estamos en comunicación con el profesor José María Costa, conocido como Pepe Costa. Pepe, gracias por estar con nosotros. Buen día, Juan Pablo. Un saludo para vos. Felicitaciones también por el Día del Periodista, que compartimos esta noble profesión, este oficio, como decís vos, que gusta decir a muchos intelectuales que han pasado por el periodismo. Y saludo para toda la audiencia. Gracias por contactarnos. Bueno, y en ese sentido, Pepe, justamente porque se estereotipa en cierta manera un poco el ejercicio del periodista. ¿El periodista es el que estudia y sale de una casa de estudio o el periodista y el comunicador es una persona que realmente tiene esa vocación? A ver, el definir quién es periodista creo que se ha convertido en un desafío bastante importante en los últimos años, porque eh, hilo tempore, como se dice, antes los periodistas se hacían en las redacciones, en los medios, y ni siquiera muchas veces pasaban por la formación académica formal de la universidad. Eso era antes. El periodismo de aquellos tiempos estaba imbuido de mucha práctica, de mucha vivencia en la calle, en la persecución de noticias, y estaba imbuido también de mucha pasión, mucho sentimiento, mucho compromiso y te diré también mucha tenacidad en la labor. Con la incorporación de la carrera de periodismo en las universidades a nivel internacional y en nuestro país sucedió lo mismo. Fue adquiriendo la formación periodística una raigambre más académica, pero creo que nuestra constitución ha dado en el clavo cuando en uno de sus artículos, la constitución de 1992, planteó que el ejercicio del periodismo es libre y no puede ser sometido a ningún tipo de autorización previa. Esto tiene una raíz histórica, es decir, en la época de la dictadura, eh, el dictador, así como en cualquier gobierno dictatorial autoritario, pretendía dar permisos, entre comillas, o autorizaciones, entre comillas, o licencia, entre comillas, para que pudieran ejercer el periodismo a las personas que quisieran hacerlo. Y obviamente ese sistema de autorizaciones estaba marcado, signado por dar autorizaciones, entre comillas, a quienes hablaran bien del gobierno y negarlas a aquellos que tuvieran una posición crítica. Por cierto, a partir de eso de la Constitución, podemos decir hoy día, y esto no me canso de repetirle incluso a los alumnos en las universidades, que ejercer el periodismo no necesita de ningún tipo de autorización, ni de título, ni de licencia. Y a nivel internacional también esto ha sido un desafío porque hoy día se considera que es periodista cualquier persona que hace la tarea, la función de periodista, que es básicamente la función de informar, es decir, compartir, generar, compartir, investigar, difundir información de interés público. Esto tiene mucho sentido porque hoy día con todo el tema de la violencia que se ejerce contra medios de comunicación y contra periodistas, contra comunicadores, contra infoactivistas, como se suele decir ahora también, para los ciudadanos que comparten información a través de redes sociales, con toda esa violencia que se ha venido dando en los últimos años, los organismos de derechos humanos necesitan no definir académicamente la profesión, sino tener en cuenta el concepto de la función del periodista. ¿Y cuál es la función del periodista? Servir a un derecho humano fundamental en la sociedad, que es el derecho a la información. Es decir, toda aquella persona, todo aquel ciudadano, sin título o con título, en un medio tradicional o no, o en una red social, que comparte información habitualmente, que genera información de interés público, la difunde, ese puede ser catalogado como periodista.
La otra cuestión también, y esta crisis inicial me parece que viene muy acorde por esa cuestión también a veces de argelería, como decimos en paraguayo, y que me parece importante destacar esto que estabas planteando para poner un poco un punto sobre las IES, Pepe. La otra cuestión que te quería preguntar también haciendo este balance es, ¿hacia dónde está transmutando el periodismo? Y en el Paraguay principalmente, porque vemos toda una corriente y una tendencia. Pongo como ejemplo el caso del surtidor, de Watchdog. O sea, hay como una tendencia hacia dónde del periodismo según tu criterio, Pepe. Bueno, obviamente que esto que estás preguntando está marcado en los últimos 20, 30 años por el impacto que están teniendo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, el gran escenario de los medios tradicionales, de aquellos que llamamos los modernos medios de comunicación, que ya no son modernos, eran modernos en la primera mitad del siglo XX. Hoy ya día no digamos que son obsoletos, pero han sido rebasados en la modernidad y en la innovación por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ejercer el periodismo a través de estos medios es lo más habitual. Y aquí surgen nuevas corrientes de, como te decía recién, también de infoactivismo, es decir, personas que hacen de la actividad social ciudadana eh, eh, una actividad cotidiana y que dentro de esa cotidianidad lo que hacen eh, eh, permanentemente, habitualmente, es compartir, difundir, generar información. Lo que sí yo creo que tenemos que tener en cuenta dos cosas que creo no hay que perderlas de atención, de punto de vista focal. Primero que, si bien decíamos antes que toda persona que genera, procesa, difunde información puede ser catalogado dentro del espectro del ejercicio de la función periodística, también hay que reconocer que la cantidad de herramientas tecnológicas de comunicación e información ha hecho que muchas veces se disfrace el periodismo, el ejercicio del periodismo sea el disfraz para en realidad la propaganda ideológica. Y eso ocurre en muchos casos y en Paraguay no deja de ocurrir. Es decir, se pretende, entre comillas, vender que uno hace periodismo, es decir, compartir, generar información de interés público, cuando en realidad lo que está pretendiendo es hacer propaganda política, propaganda ideológica, es decir, vender ideas y no entregar o generar o compartir información. O esa información que se comparte está eh, eh, en demasía sesgada por la ideología, por la posición política, por los intereses económicos o políticos. Pepe, agradeciendo mucho tu tiempo, dos cuestiones más. Una, ayer se dio la noticia más importante en materia empresarial que impacta al mundo también del periodismo y de la comunicación. Elon Musk decía que en realidad el nuevo Ágora está en el Twitter. ¿Cuáles son los desafíos del periodismo a tu criterio también, entendiendo estas nuevas reglas de juego? Bueno, allí yo tengo una posición que vengo diciendo en cuanto escenario puedo hacerlo. Yo creo que estamos, con todo esto que ha ocurrido, sobre todo en la pandemia, estamos lamentablemente en un proceso de regresión en materia de derechos humanos en general y en materia también de libertad de expresión. Una regresión que está marcada por el impacto de las nuevas tecnologías y el poder que tienen las corporaciones tecnológicas hoy día para censurar la libertad de expresión. Ya no tenemos probablemente dictaduras de charreteras y sables, de militares dictadores que imponen la censura, pero sí tenemos las corporaciones tecnológicas mundiales, los grandes centros de poder tecnológico, económico y político hoy día que imponen la censura, que deciden quién va a poder estar en ese ágora que dice Elon Musk, que es el Twitter, que pueden incluso censurar y sacar del Twitter o del Facebook a cualquier persona, hasta el presidente de la nación más poderosa del planeta. Y lo hacen sin ningún empacho e incluso supuestamente embanderándose con la libertad y con el respeto. Este es el nuevo desafío que tenemos en estos tiempos. Bajo la
el pretexto de luchar contra la desinformación, estas corporaciones tecnológicas y sus cómplices que lo están por todas partes y en nuestro país también, son los verdaderos, hoy día, las verdaderas amenazas contra la libertad de expresión. Como en las épocas de la dictadura estronista, el censor no solo era el dictador, el tirano, sino también los piragües que actuaban en ese sentido. Y hoy tenemos piragües tecnológicos que van denunciando cuentas para que puedan ser canceladas voces en Twitter, en Facebook, en Instagram. Eso es grave. La desinformación no se combate con censura, se combate con más información y con mejor información. Y ahí está la tarea del periodista realmente. Interesante esa reflexión. Y por último, en tu doble dimensión, ¿no? Como periodista que comunica, pero también en tu rol de docente, Pepe, que forma generaciones también de periodistas. ¿Cuál sería tu mensaje en este día para esas nuevas generaciones? Creo que podemos resumir en uno principal. Quien abraza la profesión de periodista debe abrazar la ética periodística. Uno va a encontrar, abrevando en la ética del periodismo, va a encontrar las razones por las cuales existe nuestra profesión y va a encontrar los motivos y las razones para seguir luchando pese a toda esa cantidad de amenazas, ataques o riesgos que pueda haber en el ejercicio de la profesión. Esta es una profesión que requiere pasión, que requiere intelecto, pero también que requiere mucho compromiso. Y ese compromiso es imposible pensarlo, sostenerlo y ejercerlo si no hay ética. Y yo creo que en una sociedad como la nuestra, a nivel mundial y a nivel local, que está atravesada por una crisis de valores, rescatar los valores de la ética periodista para quien ejerce la profesión es muy importante. Profesor, un abrazo en la distancia, gracias por su tiempo. Gracias a vos, saludos, felicidades por este día y un saludo grande a todos los compañeros y compañeras del canal. José María, periodista también y educador en esta rama, aquí con nosotros dentro del espacio de Rotativo 5D. Hacemos una breve pausa, enseguida estamos con más informaciones.